Como indica la figura, solo la mitad de la bobina se encuentra en la región del campo magnético. Nos da la resistencia también de ese conductor, que es de 30 ohms. Calcule el módulo, dirección y sentido de la corriente inducida al desplazarse la bobina con una velocidad de 2 metros por segundo, y bueno, y nos da varias opciones. La A nos dice que se desplaza hacia la derecha. Lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? ¿Por qué va a aparecer una corriente inducida? Porque hay alguien que la genera. Alguien, me Claro, refiero, una bien, fuerza claro, tal cual. O sea que, externa. muy bien. Va a A haber, eso me refería. primero va a haber una FEN inducida, después se va a generar la corriente. Pero esa FEN inducida, ¿qué la va a generar? Claro, por la variación del flujo magnético. No por el flujo, sino por la variación del Del flujo. flujo magnético. Y se mueve hacia la derecha, o sea que va a cambiar para aquí. Bien. Entonces, tendríamos que ver cuál sería el flujo magnético inicial. Sería N por el campo, por el área, por el coseno de θ. ¿Estamos? Bien. N sería 80. Luego, el campo magnético es 0,8. Y el área sería, en este caso, ¿cuál sería el área de la espira? Ojo que es el área en la cual tengo flujo. ¿Cuál sería el área? Lado por lado. Muy bien, Julieta. ¿Y cuánto valen los lados acá? Porque no está toda la espira dentro del campo. ¿Cómo sería? O sea que, a ver, en verde voy a dibujar. Esta parte está dentro del campo. Entonces, ¿cómo sería ese área? El área esta, entonces va a ser 15 de alto. Y de ancho, sí, 20. O sea que sería 0,2 metros, que es A, por la mitad de B, ¿sí? Que es 0,15. Esa sería el área. Por el coseno, y en este caso, el vector normal estaría en forma perpendicular a la espira. ¿Y qué ángulo está formando con el campo? ¿Cómo está? La espira estaría en el plano del pizarrón. Eso lo ven, ¿eh? La espira está en el plano del pizarrón. El campo magnético, ¿en qué eje está? Supónganse, miren el lápiz este como si fuera una flecha. Estaría así el campo. Las líneas, los vectores campo estarían así, entrando adentro del pizarrón. ¿Está? Hay muchos vectores campo. Toda esta zona es de campo magnético. Entonces, ¿en qué eje estarían? ¿Esto lo entienden? Estaría en el I, Sí. Claro, para los porque, negativos. bien, ustedes imagínense el pizarrón, este sería el eje X, y esto sería el eje Z del pizarrón, ¿está bien? El eje Y yo lo dibujé así, porque no lo puedo dibujar saliendo, ¿cómo hago? Entonces lo marqué así en perspectiva, pero ustedes imagínense que esto está saliendo, o entrando. Lo que pasa acá no dibujé entrando, porque no se ve. Bueno, entonces, el campo magnético estaría sobre el eje Y como si fuera así, miren. Lo dibujo acá, pero lo dibujo la flecha para allá, ¿sí? Este sería el campo, ¿sí? Otra forma sería dibujarlo acá con una cruz. Ahí. ¿Se entiende? O sea, yo lo estoy marcando como un vector que va a entrar al pizarrón y ahí ya entró. Ahí le marqué la cola de la flecha. ¿Hasta ahí me siguen? Ahora sí. Ese es el campo, ¿está bien? Bueno, ahora yo pongo una espira rectangular. La espira, ¿en qué plano estaría acá? ¿En qué plano estaría? En XZ. Claro, entonces estaría ubicada en el plano XZ. Está apoyada en el pizarrón, la espira. ¿Está bien? ¿Cuál es el vector normal a la espira? Este.
Este es el vector normal, ¿sí? Puede ser para adentro, supongamos. Así. ¿Por qué? Porque el vector normal siempre es perpendicular al área de la espira. El área es lo que queda adentro. Entonces, el vector normal, ¿en qué eje estaría? El vector normal, ¿en qué eje estaría? En el I igual que el campo. Claro, en el I igual que el campo. Entonces, ¿el ángulo este de cuánto es? Si es el ángulo que forma el campo con N. El campo con N Es 0. 0. ¿Mm? Bueno, entonces este ángulo es de 0 grados, por lo tanto el coseno de 0 grados vale 1. Quiere decir que acá es por 1. Bueno, entonces ahí podemos hacer la cuenta ya y ver cuál es el campo, el flujo, perdón, magnético inicial. A ver, no sé si alguien... 80 por 0,8 por 0,2 por 0,15. Esto me da tanto como 1,92. Bien. Bueno, ahora, el flujo magnético final tengo que ver. Una vez que la espira se desplazó a la derecha. Flujo magnético final. Bien. ¿Qué va a pasar? A ver, n sigue siendo la misma cantidad de vueltas. Vamos a poner directamente el valor. Pero el área expuesta al campo, si la espira sale, ya no está más acá metida. O sea, cuando estaba acá estaba la mitad metida, expuesta al campo. Pero si la pongo acá, ¿qué va a pasar? No va a estar más. No va a haber área Claro. expuesta al campo, o sea que va a ser 0 acá. Entonces el flujo magnético final va a ser 0. O sea, cuando la espira se salga del campo, ya no va a haber flujo magnético en ella. Porque no está metida en las líneas de campo, ¿entienden? O sea, no hay magnetismo en ella cuando la alejo. La saco de la zona donde hay un campo magnético. Entonces ya no tengo flujo magnético. 0, bueno, por el tiempo. Porque ahora yo quiero averiguar la FEM, que la FEM me dice que es la variación del flujo en función del tiempo. La variación del flujo ya la tengo, es 0 menos 1,2, es 1,92. Lo que me falta saber es en qué tiempo lo hace. Entonces voy a poner menos flujo magnético final, 0, menos flujo inicial. Sobre, ¿en qué tiempo lo hace? Bueno, vamos a ir, porque esto es una velocidad constante. ¿Y cómo era la fórmula? Teníamos que la velocidad era la variación del desplazamiento sobre el tiempo, ¿no es cierto? Esto es la expresión de la velocidad cuando vieron MRU allá, cuando eran niños, ¿sí? Bueno, si de acá despejan el tiempo, ¿cómo les quedaría? Les quedaría que el tiempo es igual a delta X sobre velocidad. Bien, delta X es lo que se desplazó. ¿Cuánto se desplazó? Y se desplazó A. Se desplazó, 20 centímetros creo que claro, dice. 20 centímetros, muy bien. O sea, 0,2 metros. Es lo que se movió. ¿Y en qué tiempo lo hizo? No sé, es lo que quiero averiguar, pero lo hizo con una velocidad de 2 metros por segundo. Por lo tanto, dividiendo, esto nos va a dar 0,1, ¿no? 0,1 segundo. Ahí. Entonces acá 0,1 segundo. Por lo tanto, menos por menos más, me va a dar positivo y va a dar 19,2. Esto hace que circule corriente, porque al aparecer una diferencia de potencial, empieza a circular corriente. O sea que la I inducida va a ser igual a la FEM inducida, esta es la ley de Ohm, dividido la resistencia. La FEM inducida es 19,2, dividido la resistencia que es 30 ohms. A ver cuánto era esto. 19 dividido 30. 0,64.
y la unidad es el ampere. ¿Está? A ver, si se mueve hacia arriba, ¿qué cambiaría acá? A ver, así vamos borrando nada más lo que cambia. A ver, el flujo inicial va a seguir siendo el mismo, ¿no es cierto? El flujo inicial es el mismo. Pero ahora va a cambiar el flujo final, ¿no? Pero ahora el área expuesta va a ser el doble, ¿sí? Antes era 0,2 por 0,15, ahora va a ser 0,2 por 0,3. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces acá sería 0,2 metros por 0,3 metros. Y el coseno de 0 sigue siendo, porque no cambió la posición de la espira con respecto al campo. Sigue siendo 0 grados, o sea que es por 1 también. Va a ser de 3,84. Bueno. Bien, entonces ahora, de nuevo, voy a la ley de Faraday-Lenz. La Fen inducida va a ser igual a menos el final, que es 3,84, menos 1,92 Weber, dividido, el tiempo va a ser el mismo porque siempre es con esa velocidad, o sea, 0,1 segundos. Y ahora me va a dar negativo esto, porque esto da 1,92 con el menos, queda menos dividido 0,1, 19,2 volts. Ahí está. Ahora me cambió el signo entonces de la Fen. Quiere decir que ahora va a circular la corriente en otro sentido. Ah, y eso no hicimos en el anterior, bueno, lo hacemos en este. Esto sería el B. El B entonces es hacia arriba. Cambiamos acá, ahora está yendo hacia arriba y nos dice que la Fen es... Bueno, a ver, si va hacia arriba, ¿qué pasa con el flujo magnético? ¿Disminuye o aumenta? Si va hacia arriba. ¿Qué pasó con el flujo magnético? Este era el inicial. ¿Aumenta? Aumentó, bueno, aumenta. Entonces, ¿qué va a querer hacer la Fen y la corriente? Disminuir. Disminuir el campo. Bien, disminuir el flujo. ¿Cómo hace para disminuir el flujo? Generando acá una Fen y una corriente de manera que se oponga al que está. O sea, se va a oponer a este cambio, ¿no? Entonces, va a querer disminuir el flujo. ¿Y cómo lo logra? ¿Cómo tendría que circular acá la corriente para que el flujo magnético disminuya? O sea, va a circular corriente que va a generar un campo magnético inducido. Acuérdense, la Fen genera una corriente. Y la corriente genera un campo. Todo inducido, ¿entienden? Fen inducida, corriente inducida y campo inducido. ¿Cómo tiene que ser ese campo inducido para que se produzca una disminución del flujo? Tiene que ser la corriente horaria o antihoraria. Anti-horaria. Miren mi mano. Tiene que circular así la corriente para que el campo sea hacia arriba en contra al que había. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer es disminuirlo, el flujo. Si queremos disminuir el flujo, vamos a tener que generar líneas de campo, o vectores campo, perdón, contrarios a los que hay. Así disminuyen. ¿Por qué? Porque la espiral los está aumentando al entrarse. Y lo que quiere hacer es que no aumente, que disminuya, ¿entiendes? Siempre la corriente genera un campo de modo de oponerse al cambio que está produciéndose. Si lo que está haciendo es aumentar el flujo, lo que va a querer hacer la corriente es disminuir el flujo. La manera que tiene de disminuir el flujo es generar otro campo inducido que sea contrario al que había. Entonces, se ve esto de la circulación. O sea que acá la corriente tendría que circular, esperen que borro esto que ya no va, y tendríamos así la corriente entonces. Tendría que circular en sentido antihorario. ¿Ven mi mano?
¿Para qué? Para que el campo inducido, este que yo estoy dibujando acá, es el B inducido, que está oponiéndose al que había, o sea que lo está disminuyendo. Díganme si entienden esto. ¿Y se entiende? Sí, sí. Entonces acá lo que yo pondría es, de nuevo, haría la cuenta para ver la intensidad. Cuando hago la intensidad, como es la ley de Ohm, acá no le pongan signo. Nada más que en la FEN lo dejan. Esto hace que la circulación sea contraria a la anterior. La anterior que no lo hicimos, seguro que era horaria. Bueno, entonces acá sería 19,2 dividido la resistencia que da 30. Creo que es el mismo valor que antes, ¿no? No me acuerdo con toda. 0,64 creo que era. Sí, 0,64. Bien, esto no cambió. Lo que cambió sí fue el sentido de ese. Bien. Bueno, y esto. Entonces ahora decimos, ahora se mueve hacia abajo. Bueno, el inicio era este. El flujo magnético inicial era 1,92 Weber. Y el final, ¿qué les parece? Si ahora la espira, baja. ¿Qué va a pasar con el área expuesta? Estaba acá y ahora hace esto. ¿Qué pasa con el A ver, área? más sería expuesta al campo. Muy bien. Entonces, El campo va a ser 0. claro, entonces flujo 0. Porque el área expuesta, si quieren lo pueden explicar así. Área expuesta al campo magnético es igual a 0. Entonces lo explican de esa manera. Y pueden hasta dibujar la espira, que quedó acá. La espira ahora, no está en el campo. Bueno, entonces ahora de nuevo, pongo menos el flujo final, 0, menos el inicial, 1,92, 0,1, el tiempo siempre es el mismo, o sea que acá nos va a dar menos por menos más, y voy a ponerlo acá, perdón. Acá era 19,2 volts. Ahí está. Ahora me dio positivo. Entonces acá va a ser 19,2 dividido 30. Acá siempre va a dar igual. 0,64 amperes. Bueno, y ahora me fijo a ver cómo tendría que circular la corriente. Entonces. A ver, ¿qué está pasando? Esto también teníamos que borrar. ¿Qué está pasando con el flujo magnético en el punto C? Que va hacia abajo. A ver, hacia abajo. Bien. ¿Qué está Disminuyó. pasando? Disminuyó. Bien, entonces acá pongo disminuye. Disminuye. Entonces, ¿qué va a querer hacer? Va a querer Que aumentarlo. aumentarlo. Aumentar el flujo. El flujo. Así lo pongo. Aumentar el flujo magnético. ¿Cómo hace para aumentar el flujo magnético? Va a generar un B inducido, que ¿cómo tiene que ser? ¿Del mismo sentido o sentido contrario? Del mismo Del mismo. sentido. Del mismo sentido. Bien, muy bien. Del mismo sentido que B. Bien, entonces, ¿cómo tendría que circular la corriente para que sea también entrante el B inducido? Sentido horario. Sentido horario. Claro, ¿ven mi mano? Yo con la mano recorro la corriente y el pulgar me señala el campo magnético inducido. ¿Sí? Horario, ¿está bien? Pulgar hacia adentro. Entonces acá le marco intensidad de corriente, ¿sí? Sentido horario, y el B inducido acá. Este es el B inducido.